Buenas noches. Cumpliendo con el horario y siendo respetuoso de todos los asistentes, vamos a empezar esta noche un nuevo webinar que en contexto es muy diferente a los que hemos presentado. Les presento una vista del Cañón de Chicamocha en Santander, Colombia. Vamos a hablar hoy de las normas para construir una conferencia científica. ¿Y qué debemos hacer? Vamos a hacer la conferencia de corrido y al final responderemos algunas preguntas si tengo la capacidad de responderlas. Bienvenidos todos al webinar. Dentro de los objetivos que tenemos de esta charla es básicamente los que estamos metidos en investigación, a veces hablamos de la ciencia y tenemos un trípode que lo sostiene en el conocimiento, el método, pero a mí una de las cosas que más me gusta es la actitud que tengamos para aprender la ciencia. Y esa es la actitud buena que tenemos que ponerle hoy a esta conferencia. ¿Qué podemos sacar de conocimiento? Muchos de nosotros hemos hecho conferencias, charlas, hay personas muy expertas, pero poco a poco cada día uno aprende más en estos aspectos. Y sobre todo en estos días que estamos hablando de cantidades de conferencias por webinar y se necesita que cada vez la calidad de la imagen y la conferencia sea mejor. Entonces tenemos dos objetivos básicos: conocer las normas del estilo para realizar una conferencia y saber cómo hacer la clara y comprensible una diapositiva, que a veces caemos en errores. Y básicamente hoy puede ser que todos permanezcan en la atención de la audiencia que estoy en este webinar y pronto no me están viendo solamente mi cara y no están viendo mi actitud. Pero vamos a empezar con este pensamiento o esto que nos dio John Wayne, que diga: habla bajo, habla despacio y no digas demasiado. Eso es lo que nos pasa a nosotros y tenemos que hacer cumplir esto siempre. A veces no nos deja el estrés o el tiempo de la conferencia, pero cada vez que lo podamos poner en práctica, va a ser mejor nuestro mensaje. Y Mark Twain decía que usualmente para hacer una improvisación de un discurso o algo, se necesitan 3 semanas. Él hablaba de improvisación, de un discurso improvisado. Imagínense si uno va a hacer una conferencia. Entonces, el mensaje de esta diapositiva es que si son para un curso, un discurso improvisado, ¿cómo será para una conferencia académica que tiene unos conceptos y unas partes? Y necesitamos, muchos de nosotros hemos aprendido, a veces lo hacemos un guión que va a ser la estrella y la guía de esa conferencia, aparte de los detalles que vamos a hablar nosotros de las conferencias. Entonces, primer mensaje: hay que hacer un guión con un tiempo suficiente para que estructuremos nuestra charla. Entonces, dentro de los principios básicos de una charla, una diapositiva, hay una situación inicial. La presentación de la diapositiva apoya la presentación oral. Muchos de nosotros en un momento leemos las diapositivas y nos concentramos en ella y la declaración o la tesis que tengamos no la sustentamos por estar leyendo. Pero esa diapositiva que nos va a ayudar a la presentación oral tiene que tener una buena visibilidad, tiene que ser clara y lo más simple que sea para que llegue el mensaje. Para en la parte oral se complemente con la parte animada de la diapositiva, escrita o en video. Entonces, como estábamos hablando de este guión, que hay que planearlo y cuál es la idea que yo tengo para mi conferencia, tengo que inicialmente en esa planeación tiene que haber 3 pasos importantes. El contenido del guión, qué diseño yo voy a hacer de mi conferencia y de mis diapositivas, y cómo va a ser mi actitud durante la presentación, cómo voy a hacer y cómo me voy a entrenar. Las próximas partes de la conferencia van a hablar sobre eso. Vamos a hablar inicialmente del contenido, posteriormente hablamos de diseño y finalmente de la presentación. Entonces empecemos con el contenido. El contenido realmente tiene que ser lo más completo que pueda ser.
Tiene que ser conciso y claro. Y el contenido se compone de la cantidad. La cantidad se refiere a cuántas diapositivas voy a presentar, cómo es el tiempo, como vamos a ver más adelante, y cómo voy a distribuir los textos, los videos y las figuras dentro de mi charla. Y lógicamente las tengo que organizar, tengo que mirar que la calidad de ellas sea la mejor de esa información. Y entonces la cantidad. Leyendo hace tiempo y preparando esta charla hace unos días, me encontré con una persona que es muy famosa en el mercadeo, que es Yuri Kawasaki. Y me encontré con esta teoría que se articula de lo que todos hemos leído, la ley de los 10, los 20 y los 30. Y tiene que ver con la cantidad. Entonces él dice que para 10 diapositivas necesitan 20 minutos. Si hacemos matemáticas y dividimos los 20 minutos por las 10 diapositivas, nos quedan 2 diapositivas por minuto. Y además, entonces serían 10, eso es la regla de los 10 y los 20. Y 30, él decía que era el tamaño mínimo de la letra que debe tener una imagen en una diapositiva. Y empezamos hoy a tener un primer concepto, no sé si algunos lo tengan, pero tener en cuenta cómo se debe uno guiar sobre la cantidad y el número de diapositivas. Normalmente nosotros vemos que de los cursos nos dicen que una diapositiva por cada minuto, y si tenemos 10 minutos podemos calcular que nuestra charla, para que sea clara, para hablar despacio, para entenderla y poder explicar nuestra teoría, nuestra hipótesis o los resultados de nuestro trabajo, para 10 minutos serían 10 diapositivas, perdón, sería 10 minutos. Pero si tenemos 3 diapositivas por minuto, serían 30 diapositivas. Pero eso a veces es muy difícil, y por eso, haciendo la división y por la experiencia que todos tenemos y siguiendo la ley de Kawasaki, serían mejor 2 diapositivas por minuto, y ese es el parámetro que uno tiene que tener, como lo vamos a ver en este ejemplo, para tomar la decisión. En los congresos nos hablan que son 6 minutos, de aquí salen los 6 minutos, inclusive de muchos congresos internacionales. El congreso americano le ponen al expositor, a quien va a hacer la ponencia o la presentación de resultados, 6 minutos, algunos dicen que 10. Entonces pongo unos ejemplos para tener en cuenta, y esto es el esquema normal de un trabajo de investigación: el título, conflicto de intereses, la introducción. Lo tengo en otro color porque puede jugar con eso por las diapositivas. Tiene 3 diapositivas por la introducción. En la parte de métodos, entre 3 y 4 diapositivas. Resultados, 2 a 3 diapositivas. La discusión, 2 a 4 diapositivas, y conclusiones, 2. A veces la introducción se puede hacer tediosa y uno juega con eso para ganar tiempo, pero hagamos el ejercicio con los números mayores. Eso nos suma 16 diapositivas. Si hacemos la ley de 2 por minuto, con 16 tengo para 8 minutos. Entonces, eso para tener en cuenta por los tiempos y poder hablar tranquilo. Si son los números de adelante, si me suman 12, se dividen por 2 y entonces son 6 minutos. Entonces, claramente tenemos que, sí hay como una metodología que tenemos que tener en cuenta, y por qué salen esos tiempos, y depende del congreso y el tiempo, uno puede guiarse cuántas diapositivas tiene que hacer para cumplir con el tiempo y de pronto mandar el mensaje y no correr. Después de la cantidad viene la organización y la estructura de la charla. Este libro que dice aquí Robert Day, se lo recomiendo a todos. Es un libro que nos enseña cómo escribir, y tiene un capítulo de cómo hacer conferencias, pendones y diapositivas. Y esto que él dice que es muy cierto: si una diapositiva no se puede comprender en 4 segundos, no es una mala diapositiva. Y si ustedes leen, cuando tengamos otra oportunidad de hablar, que cómo se hace un póster, el póster, si en 10 segundos uno no lo cautiva, es un mal póster, y hemos aprendido de esos errores en el pasado y cada vez los hacemos mejor. Entonces, la organización debe ser sencilla de la diapositiva, debe tener una secuencia sistemática y lógica, debe ser clara
y coherente todo lo que se habla en la charla y todo el contenido de esas diapositivas que yo o que vamos a realizar para hacer la presentación. Entonces, la estructura de la charla hay que también hacerla de acuerdo al tiempo. Vea que el tiempo nos ayuda mucho para hacer dos extremos importantes. Primero, establecer y definir los objetivos de una charla y nos vamos básicamente al final a pensar cuál es el mensaje final de cierre. Las recomendaciones o que no se olvide, normalmente tomamos para llevar a casa, pero en esa estructura tiene que estar la propia estructura de la charla, los casos de interesantes que se vayan a presentar y qué recursos audiovisuales voy a utilizar para establecer toda esa estructura que yo tengo en un tiempo claro y con la información que se requiere. Esta es la estructura que ustedes encuentran en todos los lados, la estructura del reloj de arena para hacer una introducción, de un artículo científico normal, la introducción, métodos, aquí los resultados y aquí la discusión, pero para las charlas es la misma disposición, una apertura, un reto, una acción, o sea, la parte metodológica que uno y después como unas conclusiones, resolución. Básicamente eso es lo que tiene que siempre tener en un tema. Y por eso la parte de apertura a veces es simétrica a la parte del final porque se complementan y esta es la parte que debe ser lo más sencillo y lo más claro para explicar en una conferencia. Entonces, esos son los 4 aspectos que se tienen que tener en cuenta de la estructura de un tema que es similar a la parte de un artículo o o de un póster, pero que metodológicamente se aplican en cada uno en su momento. El diseño. Empecemos con la letra en nuestras diapositivas. Se exige que sea un carácter bien definido. Normalmente habla que es un solo de tipo de letra y una letra que se dice sin serifa. Estas letras se dicen que es la Arial, la helvética, la verdana, el Times New Roman, el Tahoma. Pero muchas de otras letras que se salen de esta referencia, como la Calibri, también se puede utilizar porque se puede leer y en negrilla se ve bien. Las otras letras, a veces que hemos hecho personalmente con el tiempo, le he utilizado muchas letras, definitivamente algunas no las voy a nombrar acá porque de pronto no me acuerdo de todas o no las puedo, no me acuerdo entonces, pero las otras es mejor no utilizarlas porque no son bienvenidas en buen estilo para una conferencia, para una diapositiva. Entonces, con esta gama de tipo de letra podemos hacer muchas diapositivas y hacerlas claras y con buen tipo de letra. Esta charla todas tienen 44. Aquí ven, yo las hice con 44 y decidí hacer este tipo de diapositiva que vamos a ver también, ahorita vamos a ver los colores, los fondos y de eso. Entonces, que se pueda leer a 4 a 3 a metros, cuando uno se proyecta a veces, casi se utiliza básicamente para los pendones. Pero sí el tamaño de letra va desde 20, lo recomendado es de 28 a 40. Ya vimos que Kawasaki recomienda los de 30 el mínimo. Entonces esta letra de la izquierda, visibilidad, claridad y simplicidad, que son los requisitos de una buena diapositiva, tiene una letra número 28. Y si nos pasamos aquí en negrilla, tiene 40. Entonces, eso lo tenemos que ir aprendiendo y como vamos a ver adelante en la siguiente diapositiva, algunos congresos nos exigen hasta el número de letra, que fue una buena experiencia que tuve el año pasado. Claro, aquí viene. En Congreso, en Argentina, en Congreso Mundial de Hombro, a los conferencistas nos mandaron un texto que decía su letra debe ser mínimo de 24, máximo, no me acuerdo, y los títulos deben estar en 36 y 40. La persona que desarrolló o dio estas iniciativas, entre comillas, no comillas, es una persona conocedora y nos dio el tipo de letra y una cantidad de indicaciones para la presentación. Pero volviendo a la letra, el carácter tiene que ser bien definido y vuelve y se repite aquí con estrellita porque a veces queremos impresionar con los cambios de letra y eso quita la diapositiva. Y en general lo recomendado es que tengamos títulos entre 36 y 40, es lo recomendado. Hoy les digo claramente, tengo 44, pero uno puede jugar con eso y el texto va entre 28 y 30. Aquí tenemos el 30 de Kawasaki y en este caso la mínima que nos pedían como anécdota en ese congreso era de 24.
Y este es un error que siempre se comete o cometemos al comienzo. No hagamos mayúsculas sostenidas porque se pierde el mensaje y no es fácilmente leíble la diapositiva. Algunos ya conocen esta regla, la regla de 6 por 6, ha habido la regla de 5 por 5, la regla de 7 por 7. ¿Y qué es lo que quiere decir esta regla? Que en algunos publicistas y personas que saben de conferencias dicen que más que lo que escribir el mensaje del conferencista, la ayuda con dibujos, animaciones y videos, pero esto de todas maneras, porque el mensaje es que uno no tiene que leer las diapositivas, pero a veces sí necesitamos textos. Entonces la regla del 6 por 6, ¿qué es lo que quiere decir? Que tenga 1, 2, 3, 4, 5 y 6 renglones y a la horizontal no tenga más de 6 palabras. Entonces, en este caso, que este es el segundo renglón que tiene más palabras, este tiene 1, 2, 3, 4. Puede saber 5, 6, que aparece una 7 y una octava y tengo los 6 renglones, pero tampoco es que sea tan exigente, pero es una idea. Y lógicamente ya vamos a ver más adelante que nosotros tenemos que tener las diapositivas enumeradas porque ayuda a tener un orden mental de cuántas, si se ha entrenado, cuánto tiempo falta y cómo vamos en el orden y cómo va mi conferencia. Entonces ya tenemos, si algunos ya la sabían, pues la repasamos hoy y los que no, bienvenida a la regla de 6 por 6. Algunos han de 5 por 5, 7 por 7, pero a mí me gusta más esta regla de 6 por 6 y a veces hago de 6 por 5. Pero es una regla solamente. Si hay un renglón de 7 palabras, pues tocará hacerlo, no es que sea una camisa de fuerza. Pasemos ahora a los colores. Siempre tiene que haber un contraste que facilite la visión y que ayude a la explicación. Tenemos un fondo blanco, como en este caso, y letras oscuras. O podemos tener un fondo oscuro con letras blancas. En general se tiene que evitar las letras en rojo o verde, porque hay personas con problemas del daltonismo, sobre todo letras, no tanto líneas, sino letras. Y eso se debe de evitar. Y evitar una cuestión que sí casi siempre se dice proscrita, es que las letras rojas sobre fondo oscuro no son las bienvenidas, o letras amarillas sobre fondo negro, porque irritan, independiente del ambiente del auditorio o de la iluminación, también no fastidia el auditorio y no deja ver bien el mensaje. Y vamos a empezar entonces en la práctica. Esta es una diapositiva que yo tengo de una de mis conferencias hablando de prótesis reversa. En este caso vemos que yo he decidido acá hacer un título con fondo oscuro, con letras fondo blanco. Tengo la regla de los 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tengo 1, 2, 3, 4 palabras acá. Y casi no tengo un renglón más grande, pero tengo cumpliendo la regla de los 6 por 6. Segundo, toda gráfica que esté relacionada con el tema tiene que ser consistente. Poner paisajes, gente en la playa, en bicicleta, la foto del mejor amigo, eso no se debe hacer. Y que la foto tenga una relación, en este caso una proporción del 50 al 96% de esta complicación que habla la diapositiva, que es una pinzamiento de la glenoesfera en la parte inferior, pues está con todos los parámetros y tiene un fondo oscuro con letra blanca, pero aquí hay un problema que cada vez lo tenemos que hacer. Nos gastamos y quitamos visibilidad a la diapositiva por querer poner la parte de la referencia bibliográfica. Cuando uno escribe un artículo, inclusive uno pone más en un párrafo, más de 4 o 5 referencias, como dice Robert Day, eso genera inseguridad del expositor o genera del quien escribe el artículo. Cuando uno pone cantidades de bibliografías en las diapositivas, también podría denotar inseguridad del expositor. Y entonces esto de las diapositivas ya mejor no hacerlo de esta manera. ¿Qué se debe hacer? Vamos a verlo más adelante. Aquí es lo que no se debe hacer. Fondo oscuro está bien, la letra arriba bien, pusimos otra diapositiva o otra gráfica para ayudar a explicar por qué pinza, pero pusimos una letra en roja, la extra en otro tipo de contorno,
Y entonces, si nos devolvemos rápidamente la anterior, así sea con esta diapositiva, con unas referencias que daña el ambiente, esta está peor, todavía peor. Entonces, esta tampoco se debe hacer en el buen sentido de una diapositiva que sea concisa y que no sea confundida. Entonces, las referencias, hay muchas referencias. Uno, Norma Vancouver, sí, o APA, lo que quiera, pero referencia tomando esta gráfica, vamos a ver las gráficas adelante cómo deben hacer. Lo que se aconseja ahora es que hay que poner el primer autor y otros, no hay que poner todos los autores, se pone, no se pone el título de la publicación o de qué se trata, es solamente referente, se pone un nombre abreviado del artículo de la revista y a veces se puede colocar el año o es mejor poner el año. Entonces, como un mensaje, no necesita uno justificar que leyó mucho y tiene muchas referencias. Entonces, miremos un ejemplo tomado de los cursos AUPIRS que también he realizado y todo, y que lo he tomado acá, vemos esta cantidad de referencias, todo muy bien, y esto quita espacio, inclusive se utiliza en los pósters, tampoco se debe hacer. Lo que debe hacerse es el título del colega, los colaboradores, la revista, la abreviación de la revista y el año. Lo mismo aquí, lo mismo el título, sus colaboradores, de dónde viene y el año. Entonces, eso acorta. Entonces, vamos a ver cómo queda. Tenemos la misma diapositiva que empezamos con los ejemplos, el mismo tema, pero ahora lo que le agregué es una referencia que no daña el mensaje y que sí referencia el pensamiento glenomeral o alguno de los aspectos de estos renglones en la parte académica y referencia de la evidencia. Entonces ya la situación es mejor, ya está más clara. Personalmente, cuando yo tengo gráficas, es una situación muy personal, tengo gráfica, hago dos negros porque pienso que se ve mejor la gráfica, pero vamos a ver varios ejemplos con los diferentes contornos. Vamos a ver esta, normalmente vemos estas gráficas así, no que esté mal, sigo con el mismo esquema que fondo azul, letra blanca, vemos que la regla de los 6, no hay mayúscula sostenida, y aquí tenemos la misma diapositiva y con el mismo, con lo que queremos, con la misma referencia resumida y da una buena imagen. Son cuestiones de pronto escoger esta o esta, pero eso depende también de qué tan iluminado o no sea un salón. Por eso vamos a ver más adelante que se aconseja conocer los escenarios no 3 horas antes y un día antes, a ver cómo es que es el sistema para poder uno tomar la decisión también de los fondos de las diapositivas. Y aquí tengo este que últimamente lo he hecho porque, aunque el rojo está proscrito por los daltónicos, todos nos fijamos que los anuncios de deportes o en muchas revistas y en la televisión tiene un fondo rojo con letra blanca, no en negrilla, pero que de pronto no irrita mucho y puede dar el mensaje del título. He hecho variedad aquí para que entendamos que lo importante es que la diapositiva se pueda leer y el expositor pueda explicar su mensaje. Y igualmente, aquí tenemos la referencia. Entonces, hemos presentado 3 o 4 ejemplos y que siguen con la regla y cada uno tendrá su gusto personal y además del ambiente y el sitio donde va a proyectar su diapositiva. Y esta última, ya sin fondo azul, título, normalmente esta es como la más conservadora, inclusive como un esquema que utilizamos muchos. En algunos grupos hacen coaching y les enseñan, nos han enseñado o enseñamos cómo hacer esto. Esta es la misma diapositiva con fondo blanco, lo mismo, ya sin el fondo azul y blanco en el título, sino lo cambié por azul, pero hay contraste, que es lo más importante, y la misma diapositiva. Como ustedes pueden ver, hemos hecho un panorama de la regla de 6x6, el fondo de la diapositiva, el color y las figuras. Y la referencia. Este es un ejemplo absurdo, como digo yo, porque yo personalmente y muchos han visto algunas diapositivas de personas que presentan esto así. Esto es todo lo que no se debe hacer. Colores en amarillo, ese fondo no contrasta nada y parece como absurdo, pero si ustedes tienen memoria en algún momento alguien por querer hacer algo, por darle diseño a la diapositiva, emplea el diseño menos indicado como este. Entonces esto no más, esto no se debe hacer.
Y esto tampoco, en este caso es de una misma conferencia que tengo de indicaciones de la prótesis reversa, pero el título está en letra amarilla con un fondo rojo, eso no ilumina, eso irrita la visibilidad, y está lo más proscrito que hay, que es fondos oscuros como el negro con letra roja o letra a veces amarilla. El negro no va con esto y estas situaciones, así esté o no iluminado el auditorio, no da la mejor imagen. Entonces, esto tampoco. Y vamos siguiendo con la regla de 6x6, entonces tenemos este esquema, la misma diapositiva, es esta misma, a ver si me puedo devolver. Miren cómo cambia la imagen. 6x6, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero podría, como digo, poner 7. Es una diapositiva que explica las indicaciones absolutas de la prótesis reversa, en este caso, pues el tema que se pone mayores de 65 con las diferentes patologías, pero la gráfica tiene que tener relación con algo que se está escribiendo aquí o va a hablar el conferencista. Vuelvo y repito, que no se ponga la foto de la familia, el hijo, la foto de cualquier cosa de la playa, porque no tiene una relación. En este caso es una diapositiva que cumple con los estándares deseados y lo que nos enseñan y lo que queremos dar hoy en el mensaje. Pero esta tiene un fondo acá y esta la pongo de otra manera. Es la misma diapositiva y tiene la misma claridad. En este caso tiene negrilla el 1 y el 5 porque de pronto se quiere hacer énfasis de acuerdo a lo que la indicación más clara, absoluta en este caso de la prótesis reversa, que es la artropatía por ruptura del manguito rotador, o en este caso la gráfica, que es una cirugía, esta cirugía de revisión por una hemiatoplastia que fracasó. Entonces, el mensaje está dado, está claro y es una diapositiva que no es confusa. Y tenemos el mismo, mire que hemos visto varios, ya con este fondo, con fondo oscuro, letra blanca, y la diapositiva, la misma gráfica va en la misma característica, pero de pronto puede resaltar que es mi opinión o como mi sensación visual, que toda la fotografía se ve mejor con un fondo oscuro. Vamos a devolvernos un poquito, miremos esta y miremos esta. Habrá opiniones encontradas, puede que no estén de acuerdo conmigo, pero lo importante es el mensaje. Hay contraste, hay la regla de 6x6 y se puede leer y además se puede explicar. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es en la presentación. Diapositivas muy cargadas, por más que el expositor se esfuerce por mover poco el cursor y señalar, como está tan confusa, se pierde el cursor con todo ese colorido que hay y esa cantidad de gráficas, y ese es otro error que se comete. Entonces pasemos al tercer punto, la calidad. ¿Qué tan legible van a ser inclusive mis gráficas, mis videos y todo el contexto de letra? Entonces viene el otro punto dentro de esa planeación del guión, la cantidad, la calidad y la estructura. Entonces el contenido y su calidad tienen que ser relevantes. Situaciones que sean claras con la referencia. Hay que evitar las cosas coloquiales. A veces los pensamientos son importantes, como yo lo hice al comienzo, pero cosas coloquiales, tanto de la expresión del conferencista y todo, no caben porque distraen el mensaje. Tiene que ser veraz, tiene que ser pertinente lo que se está haciendo y lógicamente que muchas veces hay que referenciar por ética, pero como dijimos, no en exceso, para que no genere duda. A veces hay diapositivas, una gráfica y 12 o 8 renglones de pura referencias. A no ser que quiera hacerse énfasis al final o en una diapositiva aparte, mire, estas son las referencias, podría ser, pero dentro del contenido, no. Las figuras. Las figuras tiene un problema porque a veces las resoluciones para los pósters deben ser de esta resolución mayor de 300 ppp, pero resulta que cuando las hacemos muy cargadas, no nos va a correr el sistema que tengamos de audiovisuales. Entonces hay que tener en cuenta qué tan cargadas están y por eso cuando llegamos al Congreso y dependiendo si es un equipo no actualizado o obsoleto, nos frustramos porque no corre la diapositiva bien, porque no se ve o porque de pronto el video tampoco corre como vamos a ver. Lo recomendable son resoluciones de 200 por minuto en
en el archivo que se solicite el organizador y el archivo que sea compatible, ya sea por Windows o por Mac. Cuando tomamos fotos con cámaras digitales son muy pesadas y entonces eso enlentece y carga demasiado la conferencia, entonces ese es un problema. No nos hemos dado cuenta y hay que tener en cuenta que hay que hacer un esfuerzo si no sabemos. Yo no soy un experto en cambiar, yo siempre busco que alguien que me ayude, que lo haga ágilmente, que me baje la carga de las fotos. Vuelvo y hablo de la experiencia de Argentina, nos decían de todo, hasta cuánto eran los píxeles, cómo lo debíamos hacer exactamente. Y yo quedé encantado porque como tenía ya esta charla montada, me sirvió mucho y además esto, me alimenté de eso y aplicamos eso allá en ese congreso. Y uno siempre hace que mete, aplica o insertar, aplique siempre que vaya a poner una figura, ponga insert, la parte con ese método para asegurarse de que quede metida en el formato JPG. Entonces, eso es la calidad. Entonces, esto no, cámaras digitales en lo posible no, si son para que no se enlentezca la presentación y que sea compatible con la audiovisual que se tenga en el Congreso. Entonces, aquí tenemos ya un resumen de las gráficas. Lo que decía anteriormente, si uno maneja bien el tema y todo, no necesita tanto texto, sino necesita, en este momento lo moderno es decir, explique con gráficas y videos y figuras y cosas animadas. Pero todos no tenemos la misma capacidad de hacerlo y nos toca a veces sí leer la diapositiva. Pero en este caso, el mensaje en esta diapositiva es que yo tengo, en mi caso personal, como me gusta, fondo negro. Tengo un caso que se presenta, 58 años, pseudoartrosis, claro, fondo azul con letra amarilla, no es negra, fondo azul con letra amarilla que contrasta mejor, de un caso de una pseudoartrosis en el cual se tomó una decisión de hacer este tipo modular de prótesis. Uno puede ir explicando, no hay que hacer tampoco exceso de animaciones, aquí como ven algunas las tengo animadas y otras no, y después explico cómo es el resultado de este paciente a los 7 meses, pero aquí claramente el mensaje de esta diapositiva es que por ética los rostros, tanto en los videos como en estas fotos, se debe ocultar la identidad del paciente. Entonces tenemos una diapositiva con buen contraste de colores, bien definida, y que lógicamente en el momento que se tenga que hablar de eso, el expositor lo hará de manera por qué tomó la decisión de hacer este tipo de prótesis en un paciente complejo que no tenía mucho sustrato óseo. Bueno, el tema aquí es hablar de diapositivas, no hablar de reemplazo real. Sigamos. Pero aquí vuelvo negro, fondo negro, y aquí tengo fondo blanco, para todos los gustos, es el mismo, y escogemos, vuelvo y repito, me siento por mi visión, no sé, y de pronto puede que esté equivocado, que el fondo oscuro contrasta más con las gráficas, entonces ahí tenemos el mismo ejemplo. Los videos. Los videos tienen un problema también, depende si el sistema del Congreso va a ser en un sistema de Mac o un sistema de Windows, siempre viene el problema y que más de un colega no quiere cumplir las reglas del Congreso, entonces pasa con su Mac o pasa y tiene un problema. Y eso hay que arreglarlo porque eso interfiere en la dinámica de los tiempos del Congreso. Hay que ser respetuoso con lo que pide el Congreso. Entonces, lo primero que hay que asegurarse es que el archivo esté dentro del computador, en el computador y o en la USB SD que tiene para que corra, porque muchas veces pasamos y nos sentimos frustrados, pero no corre, Resulta que el computador no le ofrece la figura que le está pidiendo, entonces hay que tener tanto la figura como el video. Y ojo, siempre que tratemos de hacer ahora en esto con la cámara digital, que los videos sean hacerlos horizontales, no con la cámara vertical, porque cuando se van a proyectar, ellos quedan invertidos. No sé por qué pasa eso, no tengo conocimiento claro, pero algunos, el Mac, al pasarlo a Windows, queda el paciente parado en la cabeza, en otras palabras, ¿para qué? Entonces, por eso es mejor hacerlo horizontal. Y para Mac MP4 y para Windows AVI, pero lo que ustedes si hay unas indicaciones de qué tipo de reconocimiento del computador de la base del Congreso
y lo que tendremos que cambiar de pronto estos archivos, como dije al comienzo, disminuirle los tamaños y también adaptarlo al retroproyector o al proyector que se tenga en el Congreso. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y seguramente no vamos a tener tantas frustraciones que hemos tenido todos. Frustraciones es lo que hay en esta parte de la docencia y en los congresos al presentar nuestro gran esfuerzo y se puede dañar en un segundo. Aquí tengo este video que presenté también, entonces los videos no se están cargados y que el video tenga relación con este. Al principio, cuando la preparé esta semana no me corría y ahorita le decía a Johnny, mire, Dios me ayudó, me está corriendo. Entonces, que tenga lo mismo, que el video en este caso está hablando de 3D en la lesión de Hill-Sachs, es un caso que tuvimos y presentamos en un congreso, pero que toda la secuencia tenga relación con lo que se está hablando, que es el tamaño y el volumen, en este caso hablar de una lesión Hill-Sachs en un fondo oscuro o en fondo blanco. Realmente yo lo hago en fondo blanco. Y los videos deben correr del tamaño que son y deben estar, en este caso me está corriendo porque yo lo tengo en mi computador. Si yo paso a una OCB y no me lo pongo en el video y me lo llevo para el congreso y si no lo tengo, no me va a correr y me voy a frustrar. Ya llegó el momento de la parte personal, la presentación. Eso es una cosa muy importante, todos tenemos y personalmente siempre me daba algo de ansiedad y siempre me da ansiedad porque esto es presentarse y sobre todo con el tiempo, pero la presentación, el momento de la presentación es muy importante. Y aquí están los consejos que todos recibimos cuando nos hacen coaching o los errores que seguimos cometiendo o que cada vez los hacemos menos cuando hacemos ya la parte final de la presentación. Entonces, entrenamiento y planeamiento, o sea, como ya hice el guión, ya tengo mi estructura, hay que practicar la conferencia, over and over and over, como dicen los americanos, 1, 2 veces, 3 veces. ¿Por qué? Porque eso me da seguridad, conocer mi conferencia y me da seguridad con el tiempo y yo voy relacionando mi número de diapositivas. En este momento, debería llevar no sé cuánto tiempo, pero la vez pasada me contabilicé y en este momento debería haber como 26, 25 minutos y dividimos 50 por 2. En este momento no me voy a poner a mirar porque me distraigo, pero en este momento si son dos diapositivas por minuto, debería llevar 25 minutos en promedio. Lógicamente hablamos de conocer el escenario, cómo se ve. Hay algunos congresos que por alguna cosa lo hacen no en un auditorio, sino ponen divisiones y queda demasiada luz. Y entonces uno tiene que darse cuenta que si tiene fondos blancos, tiene que buscar los más oscuros para que la diapositiva se le vea mejor. Todo eso forma parte del entrenamiento. Conocer, lógicamente, el equipo audiovisual, de que marca cuál es la intensidad, bueno, lo que sí, y si no le mandan alguna indicación, es mejor conocer. Y tener siempre una copia de seguridad de la conferencia, siempre en todos lados lo hacemos, nos lo piden, porque en un momento esto, en un trabajo de 4 meses, 5 meses, 2 meses, todo lo que hacemos siempre uno termina arreglando hasta diapositivas en el último segundo, se puede dar al traste por no haber hecho una precaución y resulta sin presentar a veces la conferencia. Pues esto son cosas extremas, pero han sucedido y ojalá que a nadie le suceda una frustración de esta. Y aquí pongo en amarillo, vuelvo y lo pongo amarillo, conocer cómo es el equipo audiovisual para poder tomar decisiones de los archivos y cómo están tan cargadas las figuras y los... Finalmente, esto tomando el grupo también de coaching de AOPIRS que he estado y tomando este anacronismo de lecture, vamos a mirar qué pasa con este auditorio que está viendo un expositor y esta parte es la parte que le corresponde al expositor. Inicialmente, pues hay que cumplir con las reglas de etiqueta que siga el Congreso. Normalmente nos piden que no levantar tanto las manos para no cubrir la cara ni cogerme porque eso puede distraer el auditorio y perder la atención del escenario. Entonces, estar bien vestido y de la manera más correcta y la postura y en una forma como podría yo tomar el tema óptica que se me ocurre, no la glamurosa de un buen conferencista y una persona que respeta a su auditorio. Y eso es lo que se conoce como el lenguaje corporal. Los ojos, tienen que haber contacto visual con todo su auditorio y sentir y transmitirle al auditorio que sí está
contactado con los demás, que él está, aparte de mirar la diapositiva y entre menos leerla, expresándole a todo el grupo que sí está en contacto. No, a veces nos pasamos, decimos cosas coloquiales, de la jerga, tratar de ser lo más formales en nuestra conferencia, hablar lento, claro y sencillo y con buena entonación. Poco a poco hemos ido aprendiendo, a veces no lo hacemos porque a veces cuando nos aceleramos no vocalizamos y nuestro cerebro pierde la idea, pero básicamente estos lo son. Esta diapositiva, esta parte en expected, es porque si yo tengo de pronto algo inesperado, tengo que tener algún truquito para ayudarme a la memoria, para acordarme algo que tengo y un mensaje importante que lo tenemos que tener. Ensayar y ensayar, over and over and over, porque esa es una situación que nos hace más seguros y conocemos más nuestra conferencia. Y una parte que es engancharse, engagement, atraer y conectarse con el auditorio, y eso empieza desde el contacto visual y lógicamente todo lo engancha, pero el lenguaje corporal, la parte visual y la formalidad que se tenga. Si uno no está hablando bien, no lo engancha y lógicamente se nota que no lo ha ensayado, entonces eso no lo hace que se atraiga y se conecte con el auditorio o las personas que lo están escuchando. Y tiene que haber una parte tanto del respeto del auditorio como nosotros como conferencistas de responder de la mejor manera y también el auditorio preguntar de la manera más decente, así esté en oposición de conceptos. A veces vemos que se nos van las luces y resultamos regañando al que pregunta o el que pregunta regaña al conferencista. Eso no debe ser, es una cuestión de altura, de formalidad y puede que haya disenso en el concepto, en la tesis que se está sustentando, pero se debe hacer de la mejor manera. Y una parte es el respeto que tiene que también tener el conferencista con quien está preguntando. Todos decimos que si conocemos la letra B, yo creo que dice toda, pero voy en este momento a oprimir la letra B y se oscurece la pantalla. Esta letra B se utiliza cuando haya dudas en el auditorio o hay que aclarar algo y para no distraer la pantalla, uno la prende, la pone y la deja en oscura. Entonces, la letra B es, la pantalla se pone oscura y es útil en el caso de alguna aclaración. Vuelvo, lo voy a hacer, aclaro la duda, le aclaro la pregunta al que quiera o de pronto hay que hacer alguna interrupción y no tengo la pantalla prendida para no distraer el auditorio y vuelvo a empezar. Y hay una función F5 que yo tengo aquí dando la conferencia de un Mac. Y este Mac no me funciona, pero parece que en Windows sí, porque en la tecla F5 permite proyectar de forma inmediata y desde la primera diapositiva. Pruébenlo ustedes en su casa. Yo no lo hice, pero lo tengo como algo que tengo que comprobar porque no lo he podido hacer porque he tenido un computador, casi todo el mundo ahora, pues, no es con Mac, pero tengan en cuenta tanto esta la letra B y esta F5 para sus conferencias. Y para finalizar, para no olvidar, tener todo esto con lupa. Entonces, tengo que tener claras mis fuentes y la ortografía adecuada. A veces se nos pasan tildes. Seguramente aquí las voy a tener. A veces se lo olvida uno digital, pero ten en cuenta. ¿Están enumeradas las diapositivas? Sí, están enumeradas. En este momento, si divido en esto, 54 por 2, debo de llevar 27 minutos aproximadamente. No sé si lo llevo, pero vamos a concentrarnos en la conferencia. Fuentes simples y fáciles de leer, ya sea Arial, Verdana o Helvetica. Las otras pueden caber, pero esto es lo que más se recomienda. No usar mayúsculas sostenidas, ni en los títulos. Que el fondo contraste con el texto y la diapositiva. Y ojo, la regla de los 6 renglones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tengo 7. Pero tampoco hay que ser tan exigente, pero esta es la regla. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 6. Lo hice así a propósito para dejar el mensaje. Se utilizan viñetas, si las debo o no utilizar. Mira, las figuras del formato son resolución adecuada, lo que hablamos, no están cargadas. Las figuras son relevantes con el texto, lo que hablamos, no poner lo que no es.
los rostros de los pacientes están ocultos, hay que chequear toda esa situación. Yo tengo animaciones de exceso o no, de pronto me lentece la conferencia y paso del tiempo. Y finalmente, tener un mensaje final o un resumen, que es lo que estamos haciendo en este momento, para no olvidar estas últimas 2 diapositivas. Y esta última, acordémonos que hay que tener un guión, que no hay que improvisar, ¿sí? Y que tenemos que tener los principios básicos de una conferencia, aparte de la postura y el mensaje corporal que dé, y la parte de hablar lento, el conferencista y con su sapiencia y conocimiento y competencia de conferencia, es que sus conferencias tienen que tener muy buena visibilidad, tiene que ser clara y tiene que ser lo más simple, que es lo mismo que nos enseñan para escribir un artículo, un póster, etcétera, y eso es lo mismo. No hay que decir mucho, sino hablar lo concreto. Les agradezco la atención, para mí ha sido un placer y un mensaje del grupo SCO y CLEMI, sobre todo el CLEMI, el grupo de investigación. Esta es una charla del grupo de investigación CLEMI, del cual todos formamos parte, y estamos pendientes de que ustedes se entusiasmen, ojalá que hayan entendido, les haya llegado el mensaje, y los que ya conocen eso, yo les pudiera haber aportado algo más, pero estoy satisfecho de haber compartido mi experiencia en este tema, y cada vez estoy tratando de hacerlo mejor, porque no soy el mejor expositor ni tampoco el más experto, pero cada vez trato de esforzarme más, de entrenarme más, de entrenarme más. Bienvenidos y muchas gracias. Estamos dispuestos a las preguntas. Muchas gracias. Vamos a mirar acá las preguntas, porque yo actúo hoy tengo doble función. Ahora me trae, aquí están las preguntas, pero un momentico. Ya pude funcionar aquí. Preguntas. Aquí tengo una pregunta, la primera que veo aquí. ¿Qué recomendable es el resaltar palabras con cambio de color de algunas palabras dentro del texto y de la positiva? Desde que no interfiera con la visualidad, porque a veces se puede cometer un error también, que si ponemos letras en diferentes colores es lo mismo. Lo ideal es resaltar lo mínimo que se pueda para no hacer confundida la diapositiva. Se pierde, mire que en esta conferencia se resaltó muy poco y se subrayó, pero hay que tener cuidado en eso de no ser tan exagerado, porque a veces igual que pasa con la referencia, queremos resaltar todo y eso también indica un poquito de inseguridad. Lo que hay que hacer es mostrar o hacer una buena animación y hacerlo de la mejor manera, indicando la parte que uno quiere subrayar o resaltar, pero sí se puede hacer, pero de la mejor manera. Acuérdese los rojos con negro, ¿no? O los rojos con amarillo. Los derechos de autor de las fotos y las figuras y las gráficas, pues cada uno de nosotros somos dueños de esta producción intelectual. Si hay una gráfica de un libro o algo, se tiene que referenciar. El hecho de decir, me tomé esta foto de tal lado porque es una conferencia, y siempre referenciar o verbalmente, como lo dije yo hoy, de dónde había tomado el ejemplo o de qué curso. Eso es importante tanto en los pósteres o en cualquier conferencia o en estas diapositivas o en cualquier artículo. Aquí hay una pregunta. Elier dice, ¿qué tiempo recomienda por cada una de las diapositivas? Hablamos que personalmente siguiendo la regla de Kawasaki, y yo ya había tomado esa decisión de hacer por cada 30 segundos una diapositiva, o sea que en 1 minuto 2. Ya hicimos los ejemplos. Si yo tengo 10 minutos, me están pidiendo, espera, iniciar video. ¿Ya me están viendo ahora sí? ¿Ya? ¿Sí, ya se arregló el video, Johnny? Sí, sí, señor. Ah, bueno. Se me ha olvidado prenderlo. Decidí dejarlo todo apagado en la conferencia para mejorar mi señal. Entonces, esto son cada 30 segundos una diapositiva. Serían 2 por minuto. Si la conferencia es de 15 minutos, por 2 serían 30
30 diapositivas. Lógicamente que la primera y la segunda pueden que gaste menos tiempo, pero uno juega con eso y depende de la capacidad y del tema, de lo que tiene, pues es una regla, tampoco hay que pulirla a que sean 2 por minuto, pero uno tiene que tener en cuenta es el tiempo y con eso tiene uno que ser respetuoso. Las transiciones a animaciones, mire que a veces queremos adornarnos mucho en las transiciones y las animaciones y todo lo que hemos hecho a través, todos hemos pasado por todos, es la elegancia está en la sencillez. Entre más sencillos y claros seamos mejor porque a veces esas transiciones y esas cosas que uno le pone a una diapositiva distraen y el mensaje se pierde también. Entonces hay que ser lo más conservador o lo más cauto y prudente en esas animaciones. Este libro, me piden el libro, hay muchos, pero es que yo adoro ese libro que se llama el libro de Robert Day. Ponen Robert Day cómo escribir y hacer artículo o hacer una conferencia, es un PDF y está gratis en este momento. Yo lo tengo hace muchos años y está gratis, pero hay muchísimos, hay mucha situación que nos enseña a cómo hacer una buena... aquí escriben alguien que de verdad me emociona, digno alumno, el doctor Gerne, sí. Llevo el ejemplo de él por muchos años y él fue una de las personas que nos inició en este trasegar de la academia y de cómo hablar y cómo mejorar. Realmente el comentario lo recibo de la mejor manera. Existe una costumbre extendida de leer la pantalla, es que ese es el problema. Yo no me salvo tampoco porque muchas veces queremos como dar seguridad a lo que tenemos. Los renglones hay que ponerlos y si uno tiene el concepto, lo explica y deja lo que está escrito de una manera que el auditorio se pueda guiar de lo que uno está diciendo o animando con la figura o con la gráfica, ¿sí? Lo importante es, las veces que yo más me he entrenado, llego más seguro, así esté igual de ansioso, pero en ese momento ya supero el escenario y sobre todo del tiempo, el del tiempo. Si uno está entrenando, uno como conferencista está seguro y el auditorio lo va a sentir. Las diapositivas también uno las puede enmarcar o no realmente, pero vuelvo y digo, entre más sencillo, más elegante. Entre menos le ponga cosas, yo lo que sí yo encierro, como se dieron cuenta, son las gráficas, les hago marquitos y últimamente me ha gustado hacerlos estos onduladitos, pero son cuestiones que no difieran mucho con el mensaje. Los flujogramas, pero ya hay archivos hechos o dispositivos y uno los puede formar o los puede construir. En este momento hay muchos programas de cómo hacer conferencias, diapositivas, hay muchas indicaciones y uno lo hace de la menor manera. Lo importante es que el flujograma diga lo que usted quiere decir y que las personas que lo están oyendo le entiendan el mensaje. Aquí hay una pregunta, voy a leerla. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la... Si bien se recomienda abreviar la referencia bibliográfica según lo indicado, eso no excluye que siempre se deban estar presentes. Bueno, ahí no puedo contradecirnos. Lo ideal es que si hay algo muy importante por ética se referencie, pero no exagerar. No exagerar. Por eso acotaba de lo que cuando uno escribe un artículo dice que más de 6 referencias demuestra inseguridad a quien está escribiendo. Y lo mismo tenemos le ponemos a una diapositiva, una gráfica, una técnica, 7, 6 referencias, y el objetivo de mostrar la técnica o la gráfica se pierde porque lo llenamos de referencias. Eso tiene todo que tener un equilibrio, pero prima, lógicamente, la pregunta me parece muy buena, hay que tener ética y hay que, así sea referenciarlo verbalmente o escribirlo, o también cuando nos prestan una imagen o alguna cortesía del doctor X, fue tomada con permiso de tal grupo. Eso es ética, referenciar, no va a ser apropiarse de lo que no tenemos. Lo de las plantillas para los congresos, a veces es útil, pero a veces depende. Si el congreso hace una plantilla muy, se me ocurre un término, muy rococó, también pierde la visibilidad y a veces algunos congresos o algunas sociedades mandan, lo ideal es poner el logo
el logo del Congreso con muy pequeño y una cosa para que no se pierda, porque si no quedan, el espacio para escribir es muy pequeño, entonces también, eso también lo tienen que tener las sociedades y los grupos académicos que organizan la... Aquí una pregunta buena, si la charla tiene solo imágenes, la secuencia también es de 2 minutos, yo diría que sí, porque se va a gastar el mismo tiempo, depende del tiempo. O sea, lo importante, ahora, uno puede hacer una charla con gastarse 15 minutos con 3 gráficas, sí, puede, desde que tenga todo, lo puede hacer de una manera que el mensaje pueda llegar claro, pero lo importante es que sean 30 segundos por diapositiva. Lógico, en este momento lo que está mandado a llamar aquí hay una palabras por símbolo, pero yo transcribo esta pregunta es que lo que está mandado ahorita es saber expresarse, tener lo mínimo de palabras y animarse con videos y figuras y tener el concepto claro para explicarlo. Los sonidos de las transiciones también eso forma de la no cosa, elegancia o no elegancia. Es decir, eso es como el celular cuando le suena un vallenato o una ranchera, cada uno tiene su forma particular, pero en eso también hay una forma formal de, ¿sí? No es que sea proscrito, pero eso distrae, básicamente distrae el auditorio, las transiciones y los sonidos. Bueno, el tiempo ideal para una conferencia que no pierda el interés. Normalmente, pues, hay muchas cosas, pero conferencias más de 25, 30 minutos ya el auditorio se cansa y el expositor no puede. Entonces, por eso ustedes ven que en los congresos si hacemos o programamos 15 minutos y a una charla magistral la ponemos de 20. Pero internacionalmente, como las sumas que hicimos, muchas conferencias son de 10 minutos, 6 minutos por esa regla que hay, por esa metodología que hay. Conferencias ya más de 30 minutos, inclusive de 20 ya cansa el auditorio y el mensaje se pierde ya al final. Lo más corta y concretas que sean. Aquí esta pregunta, ¿cómo lidiar con una persona en el auditorio que sus preguntas sean malintencionadas o en contra del expositor? Lo que decía hace poco del respeto. Eh, Actuar de la mejor manera, como hablábamos esta tarde, cómo se contesta una entrevista, uno puede estar que siente que lo están agrediendo el periodista, lo mismo aquí la persona que pregunta, y tener una postura prudente y darle a entender pues que no está de acuerdo, pero no entrar en conflicto. Desgraciadamente, todos los seres humanos, algunos tenemos más inteligencia emocional o no la tenemos, pero es falta de respeto quien agrede y quien también responde mal. Eh, si alguien no está de acuerdo, debería en su momento acercarse al expositor y decirle de una forma mesurada y correcta que no está de acuerdo con la tesis o la hipótesis que presentó y que no le comparte el conocimiento o no le comparte la teoría o los resultados. Bueno, yo creo que, no sé si aquí por mi visión, aquí estos mapas conceptuales, yo no los utilizo, pero pongamos hay grupos, sobre todo el grupo de enfermería. En nuestra universidad utiliza muchos mapas conceptuales y a veces son muy indicados, depende de lo que se, o las teorías o las fisiopatologías o una técnica quirúrgica son muy buenos. Realmente esos son gráficas y ayuda inclusive, ese mapa conceptual inclusive ahorra diapositivas y llega mejor el mensaje al auditorio. Aquí es recomendable utilizar un descanso a media conferencia que no tenga relación con el tema. Normalmente los temas deben ser relacionados y siempre hombre ahí, pero lo que pasa es que uno no debe perder el hilo de la conferencia y todo lo que ha planeado de pronto puede utilizar una diapositiva que anime y que haga reflexión y que ayude al tránsito, a la transferencia del siguiente tema o la siguiente idea o el siguiente objetivo. Se puede hacer, pero todo en exceso se hace confundir la conferencia. Bueno, yo creo que hemos terminado acá nuestra charla. Seguiremos en nuestra programación de los webinars de la Sociedad Colombiana de Ortopedia, utilizando nuestra
plataforma virtual. Nuevamente, felicitación y agradecimiento a todos los capítulos y a todos los que no han participado. El grupo de investigación, con Esperanza se habló de la pregunta, hoy hablamos también aquí de la pregunta de investigación y de pronto en un futuro vamos a hablar de cómo hacer un póster y está en el tintero una conferencia para complementar la conferencia de Esperanza, explicar bien las características de las variables. Entonces, y una tercera es los principios éticos para que los digiramos y podamos hacer ese peaje en las conferencias. Ya en este momento hemos terminado. Un saludo a todas las personas que están escribiendo. Un abrazo. Gracias por los comentarios. Y espero haberles aportado. Y nuevamente la SCODE está para ayudarlos en estos momentos. Y la SCODE es de todos. Buenas noches y muchas gracias.